Bien, se instala la audiencia para considerar el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por Verónica Vilca Quispe por memorial de fecha 21 de noviembre del año 2024. Informe por secretaría. La palabra, señor juez. Las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en sala virtual la representante del Ministerio Público, doctora Paulina Fernández, presente la parte víctima, Román Moyo, apoderado de Kenneth Cortés, asistido de su abogado, el doctor Jaime Zambrana, presente la parte imputada incidentista, Verónica Vilca, asistida de su abogado, el doctor José Peñalosa. Es cuanto informa su autoridad. Bien, se tiene presente del informe evacuado por secretaría, se establece que se han cumplido con las formalidades de ley. Presentes los sujetos procesales unidos al enlace virtual, motivo por el cual se prosigue con la presente audiencia. La palabra, señor juez. Tiene la palabra, doctor. Buenos días, distinguida autoridad, con el debido respeto, abogado de la parte víctima, Jaime Luis Donato Rico. Voy a solicitar que Secretaría complemente el informe de asistencia de las partes, toda vez de que la parte imputada no se ha- en la identificación de la asistencia de la parte imputada no se ha cumplido con el protocolo de audiencias, el cual es que la parte imputada debe estar con su cámara encendida y mostrando su cédula de identidad para ver si corresponde o no a la persona que está conectada a la audiencia virtual. En ese marco solicitamos que su autoridad ordene se complemente el informe y en su caso se verifique la asistencia de la parte imputada. Nada más, señor juez, gracias. Palabra, señor Bien, se tiene magistrado, presente. abogado José Peñalosa. Y habilite la cámara, doctor, y enfóquele a la parte imputada. Señor magistrado, la secretaria, a momento de instalar la audiencia, ha hecho enfocar cámaras y mi cliente ha sido ya enfocada. No entiendo cuál es la causal que señala el abogado de la parte víctima cuando la secretaria, y reitero, señor magistrado, ya ha hecho de que enciendan las cámaras y mi cliente se ha conectado. Bien, se tiene presente de la audiencia virtual, se tiene que Verónica Vilca acaba de encender la cámara, acaba de presentar su carnet de identidad. Está presente en sala, motivo por el cual se va a proseguir con la presente audiencia. No ha lugar a la observación hecha por el abogado de la parte víctima y se concede el uso de la palabra al abogado de la parte imputada. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Se ha solicitado audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa, señor juez, en contra de la resolución de imputación formal que ha presentado el Ministerio Público, específicamente el doctor Ureña, mediante resolución de imputación formal número 21/2024. Señor juez, el Ministerio Público ha imputado a mi clienta, la señora Verónica Vilca, por el delito de avasallamiento, pero ha imputado o ha realizado la resolución de imputación formal sin considerar, señor magistrado, lo establecido en los artículos 293, 300 y 301 del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir, señor juez? Que el Ministerio Público no ha cumplido a cabalidad con lo que establece el artículo 300, 301 y 302 de la norma sustantiva penal. Es decir, señor magistrado, que no ha existido una revisión exhaustiva de los antecedentes o de los indicios que el Ministerio Público ha recolectado en la etapa preliminar. Toda vez, señor juez, de que si su autoridad revisa la resolución 21/2024, va a poder establecer, señor magistrado, que no ha cumplido con su deber de fundamentación, motivación y congruencia en cuanto a la resolución número 21/2024. Y esto, señor magistrado, vulnera de forma textual o vulnera de forma objetiva los derechos que tiene mi clienta, es decir, el derecho a la defensa y el derecho o el principio al debido proceso que está establecido y está protegido por los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado. Y también ha afectado, señor magistrado, lo que establece el artículo 314 y siguientes del Código Procesal Penal. Motivo por el cual se ha interpuesto el siguiente incidente y vamos a hacer mención, señor magistrado, a la sentencia constitucional 171/2022-S2, que señala: la imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo.
Es decir, señor juez, que no existen suficientes indicios para poder establecer la probabilidad de autoría de mi clienta y tampoco, señor magistrado, que mi cliente haya participado en un hecho de avasallamiento. Siendo la imputación formal, señor juez, del inicio oficial de una investigación con cargos en contra de mi cliente, en este caso de la señora Verónica Vilca, esta debe ser comunicada a efectos de poder ejercer el derecho a la defensa y de esta manera no violentar el debido proceso. Esta facultad es privativa del Ministerio Público establecida en el artículo 225 y 70 del Código Procesal Penal. Empero, señor magistrado, no es discrecional ni arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que si es una facultad establecida para el Ministerio Público y conforme establece la norma procesal penal, tampoco el Ministerio Público puede realizar una resolución discrecional y arbitraria, ya que se encuentra delimitada por el debido proceso que en ese contexto ha señalado la sentencia constitucional y se ha hecho mención o se ha presentado ante su autoridad la sentencia constitucional 51-2023-S3, la misma que señala la imputación formal es una facultad unilateral y provisional que ejerce el Ministerio Público en un sistema penal acusatorio, con diseño constitucional del proceso de diferencia y separa las funciones de acusación y de juzgamiento. Si bien la imputación formal es en esencia la comunicación oficial a una persona que inició una investigación criminal y presentó cargos en su contra por indicios de la existencia de ilícitos penales. Esta facultad del Ministerio Público no puede ser discrecional ni arbitraria, pues se encuentra limitada en el ámbito procesal por el derecho constitucional al debido proceso. ¿Qué quiere decir? Defensa debe ser bien fundamentada, debe ser objetiva, congruente y tiene que tener un plazo razonable y por el principio de legalidad y la garantía del tipo penal en el ámbito del derecho sustantivo que pretende asegurar que la decisión contenida en imputación formal sea razonable y justa en sentido material. Ahora bien, esta resolución de imputación formal debe cumplir con una serie de requisitos a efectos de que se cumpla con la debida comunicación al imputado. Y esto está delimitado también, señor magistrado, por la sentencia constitucional 669 quebrado 2020-S3. Ahora bien, señor juez, no voy a ser muy reiterativo, tampoco voy a aplicar mucha jurisprudencia, pero voy a hacer mención, señor magistrado, a los antecedentes que se ha presentado ante vuestra autoridad y también que cursan el cuaderno de investigaciones. ¿Qué quiere decir? Con relación a los requisitos para la emisión de la resolución de imputación formal, se debe identificar la existencia del hecho y la participación de mi cliente. Deben existir elementos razonables que puedan establecer de que mi cliente es con probabilidad autora del delito de avasallamiento por el cual el Ministerio Público ha venido y la ha imputado a mi cliente. Pero, señor magistrado, si usted ve y revisa los antecedentes, se tiene la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el delito de robo agravado y por el delito de avasallamiento. Denuncia que está dirigida en contra de los autores en una primera instancia. Después, señor magistrado, en fecha 2, y señala la denuncia presentada por la parte víctima, por la parte víctima, señalando de que en fecha 2 de marzo del año 2024, aproximadamente a horas 11 de la noche hasta horas 10 de domingo 3 de marzo, un grupo de personas, de más de 50 personas, camufladas para encubrir su identidad con barbijos, gorros y capuchas, violentaron el candado rompiendo las cadenas del garaje e ingresaron violentamente a mi lote de terreno, ubicado en la comunidad Millún y Bajo, Distrito Municipal 13 de la ciudad del Alto, de 40.000 metros cuadrados. Descrito de antecedentes. Posteriormente, las personas que ingresaron con violencia y rompieron la malla olímpica, postes metálicos, candados y garaje para luego permanecer dentro de mi lote de terreno y actualmente se encuentra en el lugar vigilado que nadie se acerque. Luego llevaron material de construcción, llevaron topógrafos y realizaron movimientos de tierra y estaqueados de mi lote de terreno. Fui a noticiero de tales hechos el día 3 de marzo del año 2024 a horas 9 por mi sobrina de nombre Orlando Adelio Cortés y mi sobrina Nancy Rosalía Condori Cortés, quienes viven a 2 cuadras de mi lote de terreno. No pude ir inmediatamente porque me encontraba en el Hospital Los Pinos de la ciudad de La Paz, porque mi sobrina Sara Patricia Chávez Cortés estaba delicada de salud. Sin embargo, mis sobrinos nos dijeron que fueron al lote de terreno a horas 9 del día 3 de marzo del año 2024 a ver qué estaba pasando y las personas encapuchadas y camufladas con barbijos les agredieron física y verbalmente amenazándoles de muerte, empujándoles, arrojándoles tierra y piedras
por lo que tuvieron que huir del lugar. Luego, por la tarde, con mi sobrino Orlando Cortés Chávez, me constituía mi lote de terreno a horas 3 de la tarde, y cuando llegamos a mi lote de terreno, varias personas no dejaron acercarnos, nos arrojaron piedras grandes y para precautelar nuestra vida y nuestra integridad tuvimos que escapar. Lamentablemente, como resultado material de los hechos que denunciamos, tenemos que se apoderaron de la malla olímpica y sus postes metálicos. Mi garaje, candado, cadena, que me costaron 70.000 bolivianos aproximadamente, y demás obras civiles. Además, no pude acercarme a mi terreno porque los autores permanecieran en el lugar. Señor magistrado, esta denuncia que presenta la parte víctima, denuncia al cual se adjuntan los siguientes elementos de convicción: formulario de derechos reales, documento 1572-74-2, donde se puede establecer la existencia de una partida de lote de terreno, su antecedente precriminal, y donde se tiene en el último asiento como propietario a la señora Marta Cortés Sarabi. Y eso cursa, señor magistrado, en antecedentes del cuaderno de investigaciones, también que se ha hecho presente en fotocopias ante su autoridad, y donde se tiene el formulario de derechos reales, información rápida sobre la partida 2014-010-2675-84 de fecha 6 de marzo del año 2024, donde se tiene como propietario de un lote de terreno con la superficie de 40.000 metros cuadrados, ubicado en el exfundo Milluni Bajo, con denominación, y quiero resaltar esta parte, señor juez, señala denominación Manzano SN, lote SN, ¿qué quiere decir? Sin nombre, del distrito municipal número 13, un folio real ubicado en el fundo Milluni Bajo, con designación Manzano SN, lote SN del distrito número 13. Y una superficie, señor magistrado, de 40.000 metros cuadrados. También se tiene, señor juez, que en el asiento número 3 se tiene como propietarios a la señora Nancy Rosalía Condori, Orlando Adelio Condori Cortés y Giovanna Paola Condori. Fotografías que se han adjuntado también y que cursan en el cuadro de investigaciones y se han presentado ante su autoridad en fotocopias, fotografías borrosas donde no se puede verificar qué terreno es, qué personas están ahí. No existe una fecha, señor magistrado, en dichas fotografías. Pueden que las mismas hayan sido manipuladas, es decir, no existe una pericia con relación a dichas fotografías, que cualquier persona puede agarrar, tomar un celular y sacar fotos, ya que son fotos borrosas, y como reitero, señor juez, no se cuenta con la fecha. Se puede evidenciar dentro de dichos indicios a mi persona. Se puede identificar dentro de dichos indicios, señor magistrado, que la persona que se encuentra dentro de las fotografías no se encuentra mi cliente, la señora Verónica Vilca Quispe. No existe una foto en la cual se puede establecer o identificar de manera objetiva, clara, que mi clienta siquiera haya estado en esos terrenos. Cuando mi clienta, señor magistrado, la misma ni siquiera vive por el lugar donde supuestamente se ha realizado el supuesto avasallamiento. Máxime, señor juez, cuando, como se dice de la denuncia, eran 50 personas que no fueron identificadas. ¿Qué quiere decir, señor juez? Que no existe una identificación por parte de la víctima señalando que sea mi clienta, máxime cuando también señala de que los mismos estaban encapuchados. No se cuenta con respaldo con relación a recibos, facturas de la compra de un supuesto enmallado por parte del denunciante, así como del garaje. No existe un indicio que demuestre la anoticiación de parte de los sobrinos de la víctima con la misma, toda vez de que ha señalado de que los testigos eran sus sobrinos, quienes, señor magistrado, hasta la fecha no han podido prestar declaración alguna, cuando la etapa preliminar y la etapa preparatoria ya ha pasado casi o ya son casi un año, señor juez. No se cuenta con las declaraciones, y de las fotografías no se tiene un indicio de que la señora Verónica Vilca se encuentre en esas fotos. No, no se los identifican y tampoco se tiene certeza sobre la veracidad de las fotos. Se señalan, señor magistrado, dos fechas, 2 y 3 de marzo, días en los cuales se habrían perpetrado el hecho o supuesto hecho de avasallamiento. Empero, el ingreso a un garaje, un lote baldío, no tarda más de una hora, señor juez, considerando que la víctima ha señalado que se habían roto candados y que eran 50 personas. Hace mención a dos fechas y después no señala qué habría sucedido con el lote de terreno. No existe una relación concatenada, ordenada y fundamentada de los hechos
con la explicación de modo, tiempo y lugar, sino únicamente de manera genérica, subjetiva, hace mención a hechos que están fuera de la realidad y que se encuentran en la imaginación de la víctima y de sus testigos. Se tiene el informe de fecha 15 de abril del año 2024, emitido por el investigador Juan Carlos Aruquipa Cerón, quien en su parte pertinente señala: señor fiscal, informa a su autoridad que no se puede realizar el registro de los hechos toda vez de que mi persona, conjuntamente personal de escena del crimen, nos constituimos al lugar de los hechos donde se puede observar gente aglomerada que serían de los supuestos avasalladores, quienes están realizando trabajos en el lugar de referencia. De dicho informe, señor magistrado, se señala la existencia de personas aglomeradas, no señala el número de personas, si estos son varones o mujeres, y si habría individualizado a mi clienta, específicamente a la señora Verónica Vilca, o se habría reconocido en el lugar. 3. Se tiene la declaración del señor Kenneth Cortés Sarabia, ahora víctima del supuesto hecho de avasallamiento, quien a la pregunta dice: ¿usted puede identificar a los autores de este hecho delictivo de avasallamiento de tierras? ¿Y qué responde el señor Kenneth Cortés en su declaración? Señala: no sé quiénes son, pero son varias personas que se entraron a mi terreno. A la pregunta: diga usted, ¿quiénes son los testigos que presenciaron este hecho de avasallamiento? Responde, señala: son mis sobrinos. De dicha declaración, señor magistrado, se puede evidenciar que el denunciante no ha podido identificar a las personas quienes supuestamente habrían avasallado su terreno y que los únicos testigos del hecho serían sus sobrinos. Asimismo, de dicha declaración, adjunta un folio real con matrícula número 2014-01-02-67-58-4, donde en el asiento 4 se tiene como propietarios a la víctima, señor Kenneth Cortés Sarabia. Asimismo, se tiene la escritura pública 71, quebrado 2024, donde se puede evidenciar la compra de dicho lote de terreno por parte de los señores Nancy Condori Cortés, Orlando Adelio Condori Cortés, Giovanna Paola Condori Cortés, en favor del señor Kenneth Cortés Sarabia. Documentación que demuestra que este lote de terreno no le pertenece a sus antepasados, como él ha señalado tanto en su declaración, en la inspección técnica ocular, en el registro de los hechos y demás actuados, sino que fue adquirido mediante una compra-venta, hecho que demuestra las contradicciones realizadas por el denunciante en la presente causa. Número 4, señor magistrado, se tiene el acta de declaración de testigo del señor Román Mollo Mamani, quien señala la pregunta: diga usted, ¿puede identificar a los autores de este hecho? Responde: no, porque están encapuchados, con barbijos, son más de 50 personas. A la pregunta: diga usted, actualmente, ¿quién se encuentra en la propiedad del señor Kenneth Cortés Sarabia? Responde: varias personas, de los cuales no sé sus nombres. Pude sacar fotos y videos, las cuales adjuntaré, y pude sacar fotografías del vehículo con placa 3597 PAI. A la pregunta: diga usted, ¿quiénes son los testigos que presenciaron este hecho? La respuesta: son los sobrinos del propietario Kenneth Cortés, de nombre Orlando Condori Cortés y Nancy Rosalía Condori Cortés. A la pregunta: diga si desea agregar algo más. Responde: el año pasado también las mismas personas ingresaron a avasallar la propiedad denominada Sector Sarabia. De dicha declaración no se puede establecer la existencia del hecho, ya que el testigo señala y menciona que el señor Orlando Cortés Chávez, sobrino del señor Kenneth, víctima, le habría llamado para que se constituya en el terreno del señor Kenneth. ¿Esto por qué? Porque el señor Kenneth, víctima, no podía localizarlo y ubicarlo. Declaración que contradice la declaración de la víctima, quien señala que su sobrino le habría llamado en fecha 3 de marzo a horas 9 de la mañana. Es más, esta declaración no es clara, ya que señala que le habría llamado a horas 9 de la mañana. Y a esa misma hora habría ido al terreno que supuestamente se encontraba avasallado. De la declaración del testigo no se señala cuál es el motivo de haberle llamado al testigo y no así a la víctima. No se puede evidenciar qué tipo de relación tiene el testigo con la víctima o cuál es el interés, siendo que el testigo a la fecha es apoderado de la víctima. No se indica cuál es la razón por la que le llamaron a este testigo en fecha 3 de marzo. Asimismo, de dicha declaración señala que no conoce a las personas que ingresaron o se encontraban en el lugar, es decir, no identifica la participación de mi clienta en el lugar de los hechos. Adjunta fotografías que no se tiene certeza de la legalidad y el origen de dichas fotografías. Empero de ello, en dichas fotos no se puede identificar a la señora Verónica Vilca, no existiendo elemento o indicio probatorio para poder establecer la existencia del hecho y la participación de la señora Verónica Vilca en el supuesto delito de avasallamiento.
5, señor magistrado, se tiene el informe del registro del lugar de los hechos de fecha 18 de abril del año 2024, realizado a horas 10:30 am por el investigador Juan Carlos Aruquipa Cerón y el sargento Johnny Andrade Paz y la víctima Kenneth Cortés Arabia. De dicho informe se tiene lo siguiente. Primero, señala, se observa un terreno baldío donde se encontraban 3 personas, las cuales realizaban construcciones, de las cuales 2 se A escaparon. ver, abogado, Quedó. que le va a modular su participación, no está haciendo alegatos con la finalidad de que la suscrita autoridad valore todos los elementos probatorios, sea concreto con relación al incidente planteado. Tiene la palabra nuevamente, doctor. Señor magistrado, voy a hacer mención únicamente a los antecedentes que se encuentran en el cuadro de investigaciones y las cuales son elementos de prueba por parte del Ministerio Público. Si su autoridad puede establecer la existencia de dichos indicios, no se establece un indicio o una prueba que pueda establecer la participación de mi clienta en el delito de avasallamiento. Únicamente, señor magistrado, el Ministerio Público ha tomado la declaración de 2 testigos. 2 personas, señor juez, que supuestamente señalan conocer a mi clienta, la señora Verónica Vilca, que supuestamente habían trabajado con ella y que es una persona que había avasallado anteriormente otros terrenos. Ahora bien, señor magistrado, su autoridad debe tomar en cuenta de que se debe tomar con objetividad las pruebas que el Ministerio Público ha establecido para poder fundamentar una resolución de imputación formal. De la inspección técnica ocular realizada en el lugar de los hechos, el señor Kenneth Cortés, de forma textual, ha señalado que esos terrenos no se habrían vendido a ninguna persona. Pero, señor magistrado, los supuestos o las supuestas o los supuestos testigos han señalado de que han sido o han comprado terrenos y que por eso están declarando en la presente causa. Señor juez, no existe modo, tiempo, lugar. No existe la individualización de mi cliente dentro del delito de avasallamiento. No se está cumpliendo a cabalidad con lo que establece el artículo 302 del Código Procesal Penal. Por lo cual, señor magistrado, la resolución emitida por el Ministerio Público en contra de mi cliente es una resolución totalmente subjetiva y arbitraria que está vulnerando los derechos de mi cliente, como se ha hecho mención, al debido proceso y también al derecho a la defensa. Por lo que, señor magistrado, en suma, vamos a solicitar a su autoridad y vamos a solicitar que revise los antecedentes que se han presentado. Vamos a solicitar que se acepte el incidente planteado por la señora Verónica Vilca Quispe, promovido por mi persona, se determine por la nulidad de la resolución de imputación formal presentada por el Ministerio Público, toda vez de que carece de los elementos antes mencionados, y se pueda emitir otra resolución distinta a la resolución de imputación formal. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Bien, se tiene presente con el traslado. Tiene la palabra la señora fiscal de materia. Gracias, señor magistrado. Hemos oído atentamente la amplia exposición y en parte lectura de la imputación que ha sido presentada por mi antecesor, doctor Raúl Fernando Ureña Llanes. Sin embargo, señor magistrado, no hemos podido oír, y como lo amerita y lo exige a momento de interponer ese tipo de incidentes, propiamente en el presente caso, la actividad procesal defectuosa, no hemos podido oír con claridad los derechos y garantías que hubieran sido vulnerados a momento de emitirse la presente resolución de imputación formal, resolución número 21/2024. Señor magistrado, tampoco se ha podido advertir, como lo ha referido la propia o el propio incidentista, manifiesta de que esta resolución o que no consignaría esta resolución lo que se exige, el artículo o lo que exige, los requisitos que exige el artículo 302, 301 de la ley 1970. Sin embargo, señor magistrado, no se ha podido o no ha advertido la defensa que la resolución es integral. Es decir, que, como la misma defensa ha referido, el fiscal que ha emitido esta resolución ha dado una revisión integral de todos los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones. Y la misma defensa refiere, existe solo 2 testigos. Refiere, hay un otro derecho propietario. Señor magistrado, si la defensa se creía vulnerado en su derecho de posesión o derecho propietario, ¿por qué no ha acudido a la vía civil
señor magistrado. Si ellos tenían un mejor derecho propietario, debían de haberlo realizado en su oportunidad ante la instancia correspondiente y competente, señor magistrado. Se tiene con claridad que este hecho y se ha individualizado plenamente la participación y evidentemente en un principio no se identifica, refieren únicamente 50 personas camufladas. Sin embargo, que realizadas las investigaciones, se llega, pues, señor magistrado, a establecer la participación de la ahora imputada Verónica Vilca Quispe y un otro partícipe, empresario Pérez Flores. Los mismos, señor magistrado, como bien lo ha referido la defensa, han sido plenamente identificados por testigos, propiamente por los ciudadanos o por el ciudadano Marcos Saca Mamani y otros quienes manifiestan, y también José Condori Mamani, quienes manifiestan con claridad que, identificando que estos bienes inmuebles que han sido objetos o han sido objeto de avasallamiento, se tiene con certeza y claridad cuándo, cómo y dónde ha sido realizado este avasallamiento, refieren que en fecha 2 de marzo de 2024, aproximadamente a horas 11 p.m. en la noche, en horas de la noche, y al día siguiente, 3 de marzo de 2024, refieren que un grupo, posteriormente identificados como partícipes, estos dos ciudadanos, Verónica Vilca y el otro ciudadano al que se echó nombrado, señor magistrado, ingresan a estos previos de manera violenta, realizando identificando el segundo Milluni bajo manzana sin número, sin número distrito municipal 13 de la ciudad del Alto, el mismo que es con una superficie de 40.000 metros cuadrados, y que posteriormente, señor magistrado, comienzan a romper o rompen las mallas olímpicas, luego realizan destrozos en el lugar y se apoderan de la malla olímpica, postes metálicos, candados, garajes, para luego permanecer dentro de su lote de terreno o de este lote de terreno. Llegando, señor magistrado, a adecuar su conducta en el tipo penal previsto por el artículo 351 bis del Código Penal, avasallamiento. Es decir, que se cumple con todos los requisitos que exige el artículo 302.1.2, identificándolos de manera indiciaria y también con los elementos indiciarios a estos dos sujetos y que posteriormente ya a momento de emitirse el requerimiento conclusivo en el presente caso, señor magistrado, se identificarán pues a esos otros partícipes también del hecho, porque ha sido una cantidad numerosa, señor magistrado. Por lo cual, habiéndose cumplido plenamente los requisitos para la emisión de este requerimiento Sí, de las imputación, autoridades ya han respondido a esto. se haga la revisión integral de la misma y no únicamente a la parte que a la defensa le ha podido convenir dar lectura. No se ha podido observar por la suscrita, señor magistrado, que se hubiera realizado esta imputación formal de manera discriminada, como lo ha hecho referencia la defensa, señor magistrado. Por lo que, al haberse cumplido plenamente los artículos anteriormente referidos, solicita a su autoridad se rechace el incidente de actividad procesal defectuosa planteada por la defensa y siendo este incidente presentada de manera temeraria y dilatoria, se dé aplicación al artículo 315 de la ley 548. Se sancione, señor magistrado, de manera económica el incidente, a rechazarse el incidente de actividad procesal defectuosa, señor magistrado, en el presente caso. Teniéndose presente también que como la defensa mismo lo ha referido, esta conducta de la ciudadana Verónica Vilca Quispe es reiterada. Es pues en esta misma imputación formal que se hace referencia u otros casos en los cuales también ha tenido participación activa, señor magistrado, en otros procesos de la misma naturaleza que están siendo dados lectura de manera precisa Que por no la ha misma. llegado su Porque nota, ¿no? El sindicato. ¿Cómo ves este? es cuanto A ver, estudio jurídico Villarruel, apague su micrófono. Bien, culmine, señora fiscal.
He concluido, señor magistrado, solicitando nuevamente se rechace el incidente de actividad procesal defectuosa planteada por la defensa y se dé aplicación a lo dispuesto por el artículo 315 de la ley 1970. Bien, se tiene presente, se corre en traslado. Tiene la palabra el abogado de la parte víctima. Gracias, señor juez. Bien, hemos escuchado la intervención del abogado de la defensa que plantea un incidente de actividad procesal defectuosa mediante un memorial presentado en fecha 21 de noviembre del año 2024. Ahora bien, señor juez, primeramente debemos hacer conocer y dejar presente en esta audiencia que la imputada Verónica Vilca Quispe ha sido notificada con la resolución de imputación formal en fecha 28 de octubre del año 2024. Y considerando que su incidente ha sido interpuesto en fecha 21 de noviembre del año 2024, se tiene verdad material en el cuaderno de control jurisdiccional que el incidente ha sido interpuesto, planteado de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de los 10 días que la norma, el artículo 314, establece para el derecho al cual tiene la parte imputada de impugnar mediante un incidente la referida resolución de imputación formal. En ese contexto, señor juez, en primer lugar vamos a pedir que su autoridad revise y en la constatación material respecto a la notificación con la imputación formal en la fecha ya mencionada y cotejando con la fecha de presentación del incidente, se sirva disponer, conforme al artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, 1. La declaración de temeridad y maliciosidad del incidente, aún más todavía por haber sido fundamentado, entorpeciendo la labor del juzgado, entorpeciendo la labor de administración de justicia, se sirva disponer la multa correspondiente y conforme corresponde la declaración de suspensión de plazos, etcétera, etcétera. Asimismo, señor juez, en la eventualidad de que podríamos tener algún error por no tener completos posiblemente los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, nos vemos obligados a contestar el sui generis incidente de actividad procesal defectuosa. Primero, señor juez, en esta audiencia debería cumplir con la carga probatoria y con la carga argumentativa la parte incidentista. No lo ha hecho. La carga probatoria no ha sido cumplida conforme al protocolo de audiencias virtuales. Debería de haber producido su prueba porque nadie puede suplir esa responsabilidad. La autoridad judicial no puede hacerlo, ni nadie puede hacerlo a nombre del incidentista. En esta audiencia no se ha visto producción de prueba ninguna y solamente se ha escuchado líricamente expresiones totalmente temerarias que no tienen relación con la verdad cursante en el cuaderno de investigaciones. Simplemente algunas puntualizaciones a los fines consiguientes de su resolución de autoridad. Primero, es totalmente falso que en el cuaderno de investigaciones no curse evidencia clara respecto a los hechos que se investigan. Eso no es cierto. Cursan las fotografías totalmente nítidas, fotografías que han sido tomadas del lugar de los hechos, en la fecha de los hechos, por ya los testigos, la parte víctima, etcétera, etcétera. Segundo, tampoco es verdad de que se hubiera presentado un documento relacionado al derecho propietario con otros nombres, como ha mencionado el incidentista de forma temeraria. Sin embargo, la verdad cursa pues en el cuaderno de investigaciones y está toda la documentación en originales. Folio real que acredita la titularidad del bien inmueble avasallado del señor Kenneth Cortés Arabia. Información rápida en original que acredita que a momento de la denuncia
y al momento de los hechos, el titular del inmueble es el señor Kenneth Cortés Arabia. Lo demás, señor juez, escuchado por la alocución de la parte incidentista, únicamente tiene un afán de tergiversar la realidad. Y esto amerita una sanción. ¿Por qué? Está faltando a la verdad, incumpliendo la ley 387, la ley de abogacía. En ese contexto, señor juez, no se tiene ningún elemento que su autoridad pueda contrastar con lo aseverado por la parte incidentista. Más aún todavía cuando en esta audiencia, de forma genérica, nos ha expresado lo siguiente. Su autoridad ya está grabado en la audiencia, dice, se ha vulnerado el artículo 293, 300, 301, 302. Por lo que sabemos, autoridad del artículo 302, solamente para mencionar, tiene varios incisos. No se ha referido a ninguno. Entonces, ¿quién va a puntualizar cuál inciso o todos se habrían vulnerado? ¿Quién lo va a hacer? Es justamente la parte incidentista. No lo ha hecho. Ha indicado que se ha vulnerado su derecho a la defensa. ¿Cómo? ¿De qué forma se ha vulnerado su derecho a la defensa? Tercero, ha mencionado líricamente algunas sentencias constitucionales que son de conocimiento de su autoridad, pero la aplicabilidad, la correspondencia con el caso que nos lleva a esta audiencia, un incidente de actividad procesal defectuosa, debería ser puntualizado y totalmente identificado por la parte incidentista. Esto tampoco ha ocurrido. Asimismo, señor juez, no nos ha mencionado que el supuesto o la supuesta falta de fundamentación, motivación, haya causado un daño de tal magnitud que le hayan dejado en total indefensión a la parte imputada. No lo ha hecho, tampoco menos lo ha demostrado. ¿Cuál es el perjuicio que le han causado? ¿Cómo ha acreditado específicamente si de verdad hay un perjuicio cierto, concreto y real? ¿Y en qué derechos han sido vulnerados a través de aquello? En ese contexto, señor juez, realmente llama la atención toda vez de que inclusive en relación a este incidente de actividad procesal defectuosa, en una primera audiencia, el abogado de la parte incidentista no ha estado presente y por benevolencia y respetando los derechos del incidentista en relación a la parte imputada, su autoridad ha señalado nuevo día y hora. Bueno, tenía el tiempo suficiente para preparar su audiencia, no lo ha hecho. Y por este motivo, señor juez, debe rechazarse el incidente, declararse infundado y sobre todo aplicar el artículo 315, declarando al mismo tiempo su malicia y su temeridad, sobre todo observando los plazos procesales y cómo está perjudicando no solamente al Ministerio Público, sino a la parte víctima y sobre todo a la Administración de Justicia. Por lo tanto, pido tenga presente y se observe también, señor juez, que al principio de esta audiencia se ha mencionado lo siguiente, que se identifique a la señora Verónica Vilca Quispe, no se le ha identificado con su carnet de identidad, se ha enfocado un momento y por lo que hemos visto en varias audiencias que se han llevado, no corresponde a la persona Verónica Vilca Quispe. Esperemos estar equivocados. Nada más, señor juez, gracias. Bien, se tiene presente, se pasa a dictar la correspondiente resolución. Resolución número 06, quebrado 2025, de fecha 13 de enero del año 2025, auto que resuelve el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por Verónica Vilca Quispe en contra de la imputación formal planteada en su contra, vistos y considerando que Verónica Vilca Quispe, por memorial de fecha 21 de noviembre del año 2024, plantea incidente de actividad procesal defectuosa en contra de la resolución de imputación formal. Planteado en su contra, sostiene que dentro de los actuados, el Ministerio Público no habría actuado con objetividad, ya que no ha valorado los elementos de convicción que se habrían generado durante la etapa preliminar de la investigación, objeto de librar la correspondiente imputación formal. Hace una relación precisa de todos los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación y en ninguno de ellos se hace referencia a que su defendida, la señora Verónica Vilca Quispe, habría participado en los hechos que se habrían suscitado en fechas 2 y 3 de marzo del año 2024. Sostiene que a través de dicha situación se habría violado el derecho a la defensa de dicha ciudadana, ya que no se precisa con claridad cuáles son los elementos de convicción por los cuales el Ministerio Público habría decidido
realizar la imputación formal por el delito de avasallamiento, solicitando se declare fundado dicho incidente y se anule la imputación formal y se disponga, se dicte una nueva resolución analizando los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación. Corrido en traslado, el Ministerio Público sostiene que dentro de la ausente causa no se habría establecido con meridiana claridad cuál es el derecho o garantía constitucional que se habría violado con relación a la señora Verónica Vilca, motivo por el cual sostiene que dentro de los actuados que ha realizado el Ministerio Público se tiene que, si bien en un principio se habría hablado de personas encapuchadas en la cantidad de 50 personas, posteriormente sí se ha identificado a la señora Verónica Vilca como partícipe de la presente causa, motivo por el cual el Ministerio Público ha decidido realizar la imputación formal sin violar derecho y garantía constitucional, ya que se habría establecido modo, tiempo y lugar en el que habrían sucedido los hechos. Cosido en traslado, el abogado de la parte víctima y querellante sostiene que el presente incidente ha sido planteado de forma extemporánea, ya que la notificación con la imputación formal dataría de fecha 28 de octubre del año 2024 y el incidente se habría planteado en fecha 21 de noviembre, habiéndose violado el plazo establecido por el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, aspecto que debe ser valorado por la suscrita autoridad. Luego de ello, sostienen que se han valorado de forma objetiva por parte del Ministerio Público, objeto de emanar la correspondiente imputación formal. Con esos antecedentes, solicita se declare infundado el incidente planteado. Con estos antecedentes se llega a las siguientes conclusiones de orden legal. Que la suscrita autoridad habría librado el auto de conminatoria al señor fiscal de materia, objeto de que interponga y de cumplimiento a dicho auto de conminatoria, motivo por el cual habría presentado imputación formal en contra de Verónica Vilca Quispe y Cesario Paredes Flores por la presunta comisión del delito de avasallamiento. De la revisión textual de dicha imputación formal, en la relación circunstanciada de los hechos, se tiene que, a denuncia de Kenneth Cortés Sarabia, víctima y denunciante, haría referencia que se habría avasallado su lote de terreno ubicado en el ex Fundo Milluni, manzano sin número, lote sin número, del Distrito Municipal 13 de la ciudad del Alto, con una superficie de 40.000 metros cuadrados. Que la suscrita autoridad de la revisión de dicha imputación formal establece que si bien ha sido planteado fuera de los 10 días que establece el artículo 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, a momento de disponer la aplicación de medidas cautelares personales, debe establecer tres requisitos indispensables para la aplicación de dichas medidas cautelares, aspectos íntimamente ligados al artículo 231 bis y 233 del Código de Procedimiento Penal. Vale decir, tiene que identificar claramente el hecho en modo, tiempo y lugar, así como los elementos de convicción que haya generado el Ministerio Público durante la etapa investigativa. De ahí se tiene que efectivamente de la revisión del cuaderno interoperado que tiene acceso a la suscrita autoridad y ha sido revisado de forma íntegra por la misma, de la declaración de los testigos, todos y cada uno de ellos establecen que efectivamente habrían sido 50 personas encapuchadas y tapada su cara, objeto de no ser identificados por la parte víctima. Posteriormente a ello, sostienen que la señora Verónica Vilca habría participado de otros hechos donde se le ha identificado como autora de otros delitos en otras circunstancias y en otros terrenos, habiéndola ligado a través de esa presunción a la presente causa.
que el artículo 302, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal establece claramente que dentro de la imputación formal debe establecerse la descripción del hecho o los hechos que se imputan con la indicación de tiempo, modo y lugar de la comisión y su calificación provisional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación ni por categorías jurídicas o abstractas. De ahí se tiene que efectivamente la suscrita autoridad, conforme al artículo 54, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, no puede permitir que dentro de la presente causa se lleve un proceso violando derechos y garantías constitucionales, ya que la imputación formal que ha revisado la suscrita autoridad ha sido evacuada a través de una autodeconminatoria que ha librado la suscrita autoridad a solicitud de parte y notificado que fue el Ministerio Público ha presentado imputación formal en contra de Verónica Vilca Quispe y el señor Cesario Paredes Flores y habría presentado resolución de rechazo en contra de José Luis Condor Isaca y Seth Israel Montes Alberto, Germán Dionisio Cuno Apaza, José Luis Condor Isaca, Zené Quispe Ayllón y Blanca Vilca Quispe. Vale decir, el Ministerio Público presenta imputación formal en contra de dos ciudadanos y presenta resolución de rechazo en contra de otros, haciendo una relación circunstanciada con relación a las declaraciones de varios de estos testigos que habrían identificado a uno y a otras personas, motivo por el cual la suscrita autoridad entiende de que la imputación formal evacuada por el Ministerio Público a conminatoria de la suscrita autoridad no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 302, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, ya que no establece una relación circunstanciada que hayan sucedido en fecha 2 y 3 de marzo del año 2024, motivo por el cual se llega a determinar lo siguiente. Por tanto, el juez quinto de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de la Ciudad del Alto dispone declarar fundado el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por Verónica Vilca Quispe y en consecuencia deja sin efecto la imputación formal presentada por el Ministerio Público de fecha 18 de octubre del año 2024 y dispone que la actual fiscal de materia, realizando una valoración estricta de la imputación formal, dicte una nueva resolución cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Con la presente resolución se notifica a las partes a horas 10:04 del día de hoy, 13 de enero del año 2025. Ha concluido la audiencia. Buenos días.